Y por cierto, pues ya adelantábamos que íbamos a aperturar nuestros espacios de entrevista. A esta hora producción me está confirmando que ya está pues en conexión directa desde Quito la asambleísta María Mercedes Erz. ¿Qué tal? Perfecto. Se arranca pues Gracias. este diálogo, mi Gracias, estimado Alberto. Eduardo. En efecto, ¿cómo está? ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarla. Yo quiero empezar preguntándole justamente respecto de novedades en la Asamblea Nacional, porque las cosas parece que están medio calientes y la gente está preguntándose pues cómo se van a mover las cosas justamente con el tema pues de las cifras presentadas por el mismo presidente y en el informe nacional, en el informe de la Nación, perdón. Cuéntenos un poquito. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estos días han estado un poco complejos en la Asamblea, porque ha habido una narrativa, creo, un poco equivocada de parte del gobierno, en el sentido de que tanto algunos de los bloques se han juntado en oposición al gobierno, cosa que no es real. Lo que ha sucedido un poco es que estábamos buscando y se ha encontrado la forma de equilibrar un poco los poderes. Todos sabemos que la Constitución del 2008, que es una constitución levantada por el gobierno de Correa, era una constitución que era hiperpresidencialista, en donde se le daba demasiadas atribuciones solamente al Ejecutivo, y la asamblea, siendo el primer poder del Estado, perdió un poco la fuerza y la potencia que significa la representación popular. Así que se aprobó una ley que parece que les incomodó un poco, que realmente no fue con intención a este gobierno, porque es una modificación que va a quedar de manera permanente, en la que se equilibra un poco esos dos poderes. Y en el caso de lo que usted comenta, sí, el informe de la Nación es una obligación de parte de la Asamblea, que está establecido en la ley, que nosotros debemos hacer un análisis posterior al informe emitido por cualquiera de los presidentes. En este caso, se había planteado que vaya a la Comisión de Régimen Económico, pero después más bien se planteó la posibilidad de abrir una comisión especial en la que haya participación de todos los bloques, incluido, por supuesto, del gobierno. Perfecto. Ahora, asambleísta, tengo una segunda pregunta, y es respecto de lo que viene justamente con la agenda legislativa de lo que queda del año, porque la verdad es que la cosa está complicada y ya viene septiembre y ya con eso se cierra el año económico y prácticamente estamos ya estamos a mediados de año. Hoy día se cumplen mediados de año y la verdad la gente pues ya comienza a preguntarse y qué se va a hacer, qué leyes se van a promover en lo que pueda quedar justamente del tiempo que esta asamblea esté en funciones, porque como le digo, ya estamos a la vuelta de la esquina. Cuéntenos un poco. Bueno, le comento que la agenda de la asamblea sigue en el mismo sentido. Inicialmente se priorizaron ciertos ejes y fundamentalmente el eje de seguridad, el segundo el económico, el de la producción y el fomento del empleo, y hemos estado trabajando intensamente para eso. Creo que en general la mayoría de las votaciones han sido de manera mayoritaria en favor de las leyes que necesita el país. Han habido algunas polémicas sobre ciertos artículos, algunos que se incorporaron de manera llamémosle así, un poco turbia, otros en cambio que eran necesarios incorporar, pero que en general el trabajo de la Asamblea ha sido bastante armonioso, bastante coherente, a excepción de ciertas cosas puntuales que por supuesto desde el lado que uno lo mire lo puede ver como una incomodidad hacia algunos de los sectores. Ahora, tengo una pregunta más justamente, asambleísta. Yo sé que se hace bastante y se habla por parte de usted, esto ya va más a nivel personal y es respecto del tema del Día Mundial del Ambiente que viene mañana justamente. ¿Tiene algo preparado usted como asambleísta? ¿Tienen algo preparado ustedes como bloque, como la misma asamblea? Porque es importante siempre estar vigente, no solo para las juventudes, sino para todos, pues respecto de este derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es tan importante. Si se va a hacer algún acto, van a tomar alguna acción, y qué van a hacer en este tiempo pues que les queda dentro de la asamblea por el medio ambiente.
Bueno, creo que es importante que el país conozca que nuestra Constitución establece, es bastante garantista en ese sentido. Nosotros tenemos una Constitución que tiene en algunos artículos y algunos capítulos justamente sobre los derechos de la naturaleza. Creo que lastimosamente no se han llevado adelante porque normalmente la agenda que se prioriza es una agenda económica, una agenda de seguridad, pero creo que no necesariamente debe estar en contraposición. Creo que es importante, por ejemplo, en el caso de la minería, nosotros entendemos que el país requiere de esos recursos de minería, pero esos recursos de minería no necesariamente tienen que estar opuestos a destruir y a servirnos de manera desequilibrada con el medio ambiente. Creo que sí debemos retomar la posibilidad de incluso la extracción de nuestros recursos naturales, que es una de las áreas más complejas en el deterioro de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero hacer una compensación y buscar realmente que se compense. Se supone que la Constitución establece las compensaciones que nosotros debemos darle a la naturaleza en relación al extractivismo, que lastimosamente en nuestros países es indispensable por la situación económica y por las condiciones del país. Pero creo que se debe buscar de una manera más equilibrada. Realmente no conozco que desde la Asamblea Nacional haya una agenda específica el día de mañana. Sin embargo, me parece una muy buena sugerencia que nosotros podamos proponer a lo mejor para el día de mañana o el día jueves, que hay pleno, porque normalmente los miércoles tenemos comisiones, entonces no se reúne el pleno, pero para trasladarlo a lo mejor para el día jueves, para hacer un exhorto en la búsqueda de ese equilibrio, de un equilibrio sostenible, porque entendemos que siempre o sea, es verdad que vamos a perder algo, ¿cierto? Perdemos un capital natural por ganar un capital económico para el desarrollo de la población, desarrollo humano, pero necesitamos que sea de una manera más equilibrada. Alberto Quintana Vera. Gracias, asambleísta, ¿cómo está? Qué gustazo. Con esa misma madurez con la cual usted aborda el tema ambiental, ¿no? Que es un tema tan delicado, y a veces quienes hacen dirigencia política, quienes están ocupando un cargo de elección popular, como que se quieren cuidar en sus expresiones, ¿no? Pero usted lo hace con tino, pero con madurez a la vez. Con esa misma madurez, le pido hacer una reflexión, ¿no? Porque nosotros siempre marcamos esta etapa de 1979 para acá, 45 años de vigencia del sistema democrático. Y cuando tenemos que analizar el momento político del país, vemos que nos topamos con estos problemas que no podemos ir desentrañando, ¿no? Y me refiero específicamente a la controversia que hay en la actualidad, ¿no? Por un lado, el señor presidente de la República con el interés de correr por una opción presidencial para las elecciones de febrero del 2025. Es su justo derecho, ¿no? Por otro lado está el tema de la sucesión presidencial, que dice el mandato constitucional. Pero a veces como que nos entrampamos en este tipo de cosas que no deberían de ser definitivamente. Tenemos 45 años ya, pasamos de la Constitución del 79 a la del 98 y luego la del 2008, pero seguimos en lo mismo, y a veces las cosas más sencillas no podemos manejarlas con esa madurez. ¿Cuál es la reflexión que usted saca a esta hora sobre estas temáticas? Muchísimas gracias, Alberto, le agradezco su gentileza de hablar así, pero creo que es importante ser correctos con el país. Nosotros no le podemos decir que estamos 100% a favor de la naturaleza cuando sabemos que necesitamos por el otro lado la extracción. Entonces, creo que debemos buscar un equilibrio. Creo que en el mismo sentido debe estar tratado el tema. Existe una Constitución y nosotros, las autoridades, tenemos que dar ejemplo de ser correctos y de seguir la Constitución. Lastimosamente, yo creo que eso nos aboca a un poco más de edad, a ver un poco más de edad. Nosotros, incluso para la afiliación a un partido político, para el planteamiento sobre una candidatura, una autoridad, debe ser en base a un proyecto político. Yo creo que lastimosamente, como usted bien recalca, hemos vivido, si bien es cierto, en una suerte de democracia, llamémoslo así, ha sido una democracia un poco caudillista, porque son los personajes y las personas las que nos han movido más que el convencimiento o el planteamiento ideológico de cada una de las personas. Entonces,
lo que nosotros debemos plantearnos aquí, y creo que lo debemos tomar de esa manera, porque lastimosamente estamos mal acostumbrados a tomarlo a título personal o de manera personal, justamente porque hablamos de caudillos, de personas, de figuras, cuando no hablamos de un concepto profundo de lo que significa la política, de lo que significa la convicción ideológica en los planteamientos. Entonces, yo creo que ahí es el problema, porque si es que yo voy a correr a las elecciones por un movimiento, yo estoy poniendo un ejemplo, yo soy católica, soy creyente, voy a correr por un movimiento que más bien promueve, ¿no es cierto?, el ateísmo, vamos a tener un conflicto grave. Por eso es que es importante, cada uno de los partidos, de los movimientos, tiene una estructura, tiene una convicción política, un reglamento, un estatuto, y creo que es importante que cada uno nos asociemos a las convicciones que tenemos, cómo pensamos. Vemos 17 millones de personas, 17 millones de planteamientos y de pensamientos, pero sí va a haber ciertas coincidencias en el planteamiento político. Entonces, creo que el momento que estamos viviendo queremos estirar las leyes y la norma a hacerla a nuestra medida cuando está ya establecido en la norma cuál es la forma de sucesión. Nosotros hemos planteado y estamos por plantear una reforma interesante, aprovechando esta coyuntura más bien para el futuro, de establecer a través de una ley o de una reforma funciones específicas para las vicepresidencias. O sea, creo que ahora está establecido que la única función del vicepresidente es el reemplazo del presidente en ausencia. Creo que es importante determinarle funciones, así como a los viceprefectos, a los vicealcaldes. O sea, creo que si la Constitución y la norma establece específicamente ciertos parámetros y cuáles son las funciones específicas de esa autoridad, vamos a evitarnos de este tipo de confusión y de este tipo de problemas. Claro que sí. Eso porque si no vamos a seguir recordando las frases pues de viejos políticos, ¿no? Como el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy o como el presidente José María Velasco Ibarra, ¿no? Cuando hablaban de los conspiradores a sueldo, refiriéndose pues a los vicepresidentes de la República. Y esta primera consulta me lleva a la otra. Usted hablaba, ya nos refería que el día jueves hay sesión plenaria. ¿Ya les llegó la convocatoria? Debe estar por llegarnos, no he revisado todavía el correo, estaba revisando porque mañana tengo una agenda bastante intensa, pero asumo que sí, en el que he visto que hay algunas modificaciones de algunos pedidos, por ejemplo, del lado del asambleísta Cabezas, sí. Parece que había un pedido específico para que se respete la sucesión en el nombre de la presidenta. Yo creo que está por demás este exhorto porque la Constitución es absolutamente clara y hay una forma de sucesión en cada uno de los casos. Creo que está por el otro lado, está por demás hacer una consulta a la Procuraduría, porque la Constitución es absolutamente clara. Sí. Entiendo que es un movimiento y un manejo político, y yo sí más bien llamo a un de lado y lado, en un caso, a asumir las consecuencias de haberse asociado en un grupo en el que no se coincide en el mismo planteamiento y que hubo fricciones que hemos visto fueron evidentes, incluso desde la campaña, me refiero al gobierno, ¿no es cierto?, al Ejecutivo. Pero por el otro lado, también desde la Asamblea, creo que debemos también entender que hay una Constitución y hay que respetar la Constitución, no necesitamos hacer mayores exhortos en ese sentido. Esa es mi apreciación muy personal, por si acaso. Sí, no, definitivamente hay un ordenamiento jurídico, tenemos una Constitución vigente, cada quien tiene su competencia, su ámbito de acción. La Procuraduría tiene un ámbito de acción que está definido en la ley orgánica también de la Procuraduría. Entonces tampoco no hay ningún pierde. Si me preguntan, yo no soy jurisconsulto, pero nada tiene que hacer la Procuraduría General del Estado en este tema. Tendrán que contestar diciendo, señores, yo aquí no tengo nada que hacer y no puedo contestar ni sí ni no. Son cosas, y ese es el gravísimo problema. A eso me refería con esto de la inmadurez. 45 años, ¿no?, de retorno a la democracia y seguimos en este tipo de cosas y a veces nos perdemos, ¿no?, cuando tenemos tantos retos, tantos problemas en los cuales la dirigencia política, nuestro parlamento, nuestro ejecutivo, deberíamos estar todos trabajando juntos en esto que nos identifica, ¿no?, en esto en lo cual deberíamos estar más allá, ¿no?, esto de
de pensar diferentes, pero en momentos en los cuales se tratan los temas comunes deberíamos de estar pues afincados en una sola línea por el bien del país. Y eso es lo que no logramos conseguir, ¿no? Y lamentablemente seguimos pues en este pierde tremendo. Lastimosamente, Alberto, creo que importante, por ejemplo, nosotros no tenemos una política de Estado en ningún sentido. Y le pongo un ejemplo de lo que usted hablaba. Lo mismo nos ha pasado con la extracción petrolera, que hablábamos justamente de ese tema. ¿Qué ha sucedido con la extracción petrolera? ¿En qué nos ha beneficiado todo este tiempo la extracción petrolera, los recursos de ese petróleo? Entonces, no, porque no tenemos una política de Estado, sino que cada gobierno establece sus formas y sus parámetros, cuando hay otros países que realmente han podido crecer con la extracción. Por ejemplo, le pongo el caso de Chile con el cobre, porque no importa el gobierno que ha estado, ellos establecen una forma en la que es la forma de extracción y también la orientación de esos recursos a la producción. Entonces, vamos incentivando, porque estamos, para que la gente nos entienda, el extraer recursos naturales significa vender el activo y necesitamos ese activo traducirlo en muchos más activos que sean en beneficio de la gente. Y así, muchísimas cosas, ¿no? Que creo que son más importantes de discutir que esas posiciones un poco a ultranza y política antigua. Sí, incluso canibalesca. Asambleísta, queremos agradecerle muchísimo, le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias por estar siempre atendiéndonos con esa gran deferencia. Muchísimas gracias a ustedes, para mí es un placer. Que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, María Mercedes Herz, parlamentaria.